Bienvenidos a nuestra emisión de las 7 de la noche. Estas son las 3 noticias que mueven la informativa. Y de que el fiscal general de la Nación se queda en Colombia, se queda en el país. La primera es el fiscal general. En entrevista con Noticias RCN dice que no va a agachar la cabeza por las amenazas. Además, tenemos un documento de las autoridades que señala que el atentado vendría de una facción del ELN que buscaría torpedear el proceso de paz con el gobierno. La segunda, tenemos la audiencia en contra de Andrés Gustavo Ricci, pareja y presunto feminicida de Luzmeri Tristán. Su señoría, he entendido los cargos, pero no los acepto. No me allano, al menos de momento. El fiscal reveló que desde meses atrás la expatinadora era víctima de maltratos. Testimonios de amigos y familiares fueron determinantes. Por eso este episodio se denomina Crónica de una muerte anunciada. Y la tercera, el paro de taxistas. En al menos 8 ciudades del país hicieron movilizaciones y en algunas bloquearon vías. Hace minutos Noticias RCN habló con el fiscal general Francisco Barbosa sobre el atentado que estaría planeando el ELN en su contra. Dice que no se va del país y que su seguridad y la de su familia será reforzada. Vamos con nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, ¿qué más le dijo el alto funcionario? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Fue enfático y claro en que se quedará en Colombia, que no saldrá del país y por lo menos lo hará hasta que finalice su periodo el próximo año. Fue contundente en señalar que no agachará la cabeza ante ningún criminal y que las investigaciones contra miembros del ELN seguirán. Ha señalado que una cosa son las negociaciones con el gobierno nacional y otras muy diferentes los delitos. Esto en relación con los planes para un atentado terrorista en su contra. Veamos lo que nos dijo el fiscal general. Es que asumimos estas amenazas con mucha tranquilidad, con mucha calma, con investigación judicial, pero también quiero enviarle un mensaje a todos los colombianos de que estoy en pie, de que no nos vamos a doblegar, de que la Fiscalía continúa su función en los territorios investigando y de que el fiscal general de la Nación se queda en Colombia, se queda en el país. Estamos evaluando todas las circunstancias de seguridad alrededor de mi núcleo familiar, pero estoy aquí hasta el último día de mi función porque no voy a agacharle la cabeza a ningún criminal. Nosotros no vamos a frenar nuestra labor investigativa. El hecho de que se hayan suspendido unas órdenes de captura no implica, y eso es bueno que la gente lo sepa, que se haya frenado la acción investigativa contra ni el ELN ni contra las disidencias de las FARC. El hecho de que haya un proceso de paz no tiene relación directa con suspensión de investigación. Nosotros seguimos investigando y, por supuesto, aquellos casos puntuales de suspensión de órdenes de captura es lo que ha procedido en el marco de las competencias mías derivadas del 250 de la Constitución y de las competencias del señor presidente de la República derivados del 189 de la Carta Política. Eso fue una entrevista a Noticias RCN. Y bueno, Felipe, también conocimos un informe de las autoridades donde revela que detrás de este atentado pues estaría una facción del ELN que no está de acuerdo con el proceso de negociación. ¿Qué más dice este informe? En efecto, Andrea, organismos de seguridad del Estado están recaudando distintos tipos de informaciones y una de las que les ha llegado y que ha sido documentada en un informe que tiene Noticias RCN es que sería una facción que buscaría torpedear las negociaciones que lleva otra facción del ELN. Es decir, sería al interior de esta guerrilla un grupo determinado que no estaría de acuerdo, por lo cual también se documenta la reunión en Venezuela en julio del 2023 y una capacitación en equipos de alta tecnología como drones y francotiradores para realizar el atentado. Acá la historia. Noticias RCN tuvo acceso a un informe de organismos de seguridad del Estado sobre las pesquisas que se realizan por la información del atentado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En el documento se detalla la reunión que existió entre altos mandos del ELN en Venezuela, donde se estaría planeando el atentado terrorista. Indica cuál sería el móvil de la acción, una fragmentación entre esa guerrilla. Según la fuente, el atentado contra el fiscal buscaría afectar los diálogos con el gobierno debido a las divisiones internas del ELN, pues un grupo importante de esta guerrilla no estaría de acuerdo con las negociaciones. Dicho documento revela que personas se estarían capacitando también en Venezuela desde ese mismo mes de julio en el manejo de drones para realizar el atentado terrorista, incluso con francotiradores.
Una fuente reveló a las fuerzas militares que, según los reportes en entidades financieras, un sujeto cercano al anillo de confianza de alias El Rolo, un cabecilla del Frente Urbano del ELN, ha presentado reportes por más de 3.000 millones de pesos, por lo cual ha generado sospecha en las autoridades. Este informe está en manos de todos los organismos de seguridad que buscan determinar mayor información sobre el atentado. Y esta mañana fue convocada una reunión extraordinaria con el ministro de Defensa, la cúpula militar y el fiscal Francisco Barbosa, donde se analizó en detalle la información revelada por la Fiscalía. Aunque el ministro de Defensa no descarta la autoría del ELN, también maneja la hipótesis que se trate de enemigos que quieren poner trabas al proceso de negociación con el ELN. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar recibieron en su despacho al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El objetivo era evaluar el supuesto plan del ELN para atentar contra la vida del jefe del ente acusador. Velásquez planteó dos hipótesis. De que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable, o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz. El fiscal agradeció la solidaridad por parte de las fuerzas militares frente a la respuesta de la delegación del ELN, que negó el supuesto plan. Dijo: Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Advirtió que no es enemigo de la paz total. Según la Fiscalía, 5 altos mandos del ELN se reunieron en Venezuela, donde se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo para producir un atentado con francotiros bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla de un frente urbano del ELN. Y funcionarios del gobierno han rechazado lo que sería el plan para atentar con francotiradores contra la vida del alto funcionario. Piden a las autoridades actuar con celeridad para esclarecer los hechos, que son asumidos por el gobierno con total seriedad. Tras conocerse las amenazas contra el fiscal Barbosa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió este comunicado, en el que señala que se estudian las hipótesis que rodean la denuncia. Sobre este hecho también se pronunciaron el jefe negociador del gobierno con el ELN y el ministro del Interior. Parece ser un informe, que proviene de un oficial de inteligencia que decidió filtrarlo, no sé por qué, a otros organismos de investigación, y se armó, y eso llegó al fiscal, y el fiscal decidió volverlo noticia. Por eso preferimos que en un espacio donde esté el señor ministro de Defensa, el fiscal, los órganos de inteligencia del Estado saquen sus conclusiones. Entre tanto, el canciller Álvaro Leiva habló de un posible saboteo al proceso que se adelanta con el ELN. Hay que averiguar muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos. La oficina del Alto Comisionado pidió al mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego tramitar la denuncia. Y horas después de conocerse el informe de inteligencia de la Fiscalía, la delegación del ELN negó la autoría del plan. Pidieron al mecanismo de monitoreo y verificación una reunión de urgencia para analizar lo denunciado por el fiscal general. La Corte Suprema rechazó las amenazas contra el fiscal general Francisco Barbosa. Además, se solidarizó con el alto funcionario y con toda su familia. Y cambiamos de tema para hablar del caso que conmocionó al país, el feminicidio de la campeona mundial de patinaje, Luzmeri Tristán. Conocimos la audiencia de imputación de cargos contra su pareja sentimental, Andrés Ricci, señalado como presunto autor de este crimen. La investigación, además de reveladora, asegura que el asesinato era una crónica de una muerte anunciada. Solo si nos pueden velar a los dos en la sala donde velaron a mi mamá. Nos queríamos ir, no lo entenderán. Según la Fiscalía, esta sería la carta de Andrés Ricci antes de tomar la fatal decisión, según el ente investigador, de quitarle la vida a la gloria del patinaje, Luzmeri Tristán. En sobre Manila, eso ya nos da o nos previene que en efecto la planeación e intención que tenía este ciudadano Andrés Gustavo Ricci García no era el otro diferente, sino al de acabar con la vida. Incluso se pensaría que este ciudadano podría atentar en contra de su propia vida.
Noticias RCN tuvo acceso en exclusiva a las diligencias de imputación y medida de aseguramiento en las que el fiscal reveló que Andrés Gustavo Ricci, quien fuera el prometido de Tristán, le causó una lesión mortal en el torso con arma de fuego. Además del impacto hallado en el cuerpo de la víctima, la señora Luz María Tristán, tenía un golpe en su ojo lado derecho, el cual fuera ocasionado, al parecer, con elemento contundente. Según la Fiscalía, la muerte de Luzmeri habría sido entre las 9:30 y 11:50 de la noche del 4 de agosto. Una llamada alertó a las autoridades sobre algunos disparos que habrían ocurrido dentro de una vivienda, hasta donde llegaron las autoridades, y allí permanecía Andrés Ricci con el arma de fuego que, según pruebas balísticas, indicarían que fue el arma utilizada en el crimen. Nunca esperaba, repito, que este ciudadano accionaron un arma de fuego en contra de su humanidad y mucho menos que le fuera a causar la muerte. Por eso este episodio se denomina Crónica de una muerte anunciada. En el expediente reposan 7 declaraciones clave. 2 testimonios de personas cercanas a la víctima revelaron cómo era la relación entre Luzmeri y Andrés Gustavo. Donde me recalcaba el gran consumo de Andrés de cocaína y licor, donde él se alborotaban los celos y del cual era agredida verbal, física y psicológicamente. Será señor Andrés Gustavo Ricci García que durante ese ciclo de violencia la cual se venía llevando a cabo durante esa relación de 6 años, la señora Luz María Tristán no estaba temerosa. El fiscal habló de una posible celotipia por parte de Ricci García y detalló la petición que por mensaje le habría hecho horas antes de la muerte a Luzmeri Tristán, porque habría tardado algunas horas en responder. Necesito que me envíes todos los escritos de capturas de pantalla con quién hablaste todo el día. Aunque el imputado no aceptó los cargos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, la Fiscalía, con testimonios, videos de cámaras de seguridad e informes técnicos, buscará la máxima condena para Andrés Gustavo Ricci García. Y en Cali también hablamos con la hermana y la hija de Luzmeri Tristán. Recordaron algunos episodios de violencia que vivió la expatinadora y también destacaron su legado en el deporte. Mi hermana, ¿qué te puedo decir? Ella fue mi inspiración. Ella fue una persona que desde joven tenía la energía a 1000. Describir a Luzmeri Tristán no fue fácil para su hermana. Y la nobleza que tenía era increíble. Yo creo que eso fue lo que ella la mató. Su nobleza, la capacidad de perdonar. Victoria era el paño de lágrimas de la campeona mundial. Yo pienso que es Dios que le da a uno avisos, pero que yo pensara realmente que la pudieran matar, no. Es que, según su hermana, Luzmeri ya había sido víctima de violencia por parte del hombre con quien se iba a casar en octubre. Hubo 2 episodios que yo comenté en una entrevista y lo declaré en la fiscalía de maltrato físico. El primero fue hace muchos años, recién ellos empezaron, y el segundo hace como 1 año, 1 año y medio. En medio del amor que sentía por su presunto victimario, la patinadora buscó ayuda, pero no denunció. Mi hermana siempre buscó ayudas, ella tuvo citas con psicólogos. La familia de la deportista hizo un llamado a mujeres que hayan sido víctimas del presunto feminicida para que lo denuncien. Y hacemos una pausa, pero al volver espere, segundo capítulo del especial periodístico Aulas sin Control. Este año 10 estudiantes de colegios públicos de Cali terminaron en el hospital por riñas entre compañeros. Se trata de una problemática que desborda a las autoridades. Ya volvemos. 7:23, mucha atención. Hay conmoción en Ecuador. Hace minutos el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado durante un evento de campaña en la capital, en Quito. La noticia fue confirmada por un tío de la víctima y por el ministro del Interior. Testigos grabaron videos del momento del ataque con disparos. Hay reportes de personas heridas en el lugar del hecho. Fernando Villavicencio había reportado amenazas en su contra y aparecía en algunas encuestas de segundo en la intención del voto. Esto es Noticia en Desarrollo. ¡Llamen al 900! Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio.
Revisamos otros temas. Los taxistas salieron a protestar en al menos 8 ciudades del país. Plan Tortuga, bloqueos intermitentes y afectaciones generales en la movilidad se vivieron en varias zonas. Así fue el panorama por la jornada de protesta. En Bogotá, la jornada de paro de taxistas ha transcurrido con total normalidad. Según lo que reporta Tránsito de Bogotá, en la mañana se impusieron 5 comparendos y un vehículo fue inmovilizado. Más de 500 vehículos participaron hoy en Medellín durante el paro de taxistas. Hubo 2 capturas y 5 traslados por prevención. 13 taxis que no quisieron sumarse a la movilización fueron vandalizados. Jornada de caos en la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana por cuenta del paro de taxistas que generó afectaciones en la movilidad hacia Piedecuesta y Alebrija. En este último corredor también se reportó quema de llantas. En medio de ánimos caldeados, Plan Tortuga y hasta bloqueo, se llevó a cabo el paro nacional de taxistas en la capital norte santandereana para exigirle al presidente Gustavo Petro la disminución al precio de la gasolina. Y hay un nuevo acercamiento entre el gobierno y los taxistas. ¿Qué ha pasado en la reunión con el ministro de Transporte, Shirley Salazar? Buenas noches. Andrea, televidentes, muy buenas noches. Pues las protestas que iniciaron desde esta mañana aquí en la capital colombiana terminaron acá en la Avenida Esperanza, exactamente en la sede del Ministerio de Transporte. 10 delegados de los taxistas, de los representantes del gremio de taxistas, ingresaron a una reunión con el gobierno nacional, exactamente del Ministerio de Transporte, para exponer todas esas peticiones que tienen a nivel nacional distintos gremios. De manera simultánea también lo están haciendo algunos voceros de otras ciudades que adelantan este paro nacional de taxistas. Hasta el momento no se conocen avances de la reunión, que ya completa más de 5 horas. Primero, la liberación del vehículo inmovilizado. Segundo, la exoneración del comparendo y de las 3 peticiones al menos una. ¿Qué es cuánto? Tarifa diferencial en la gasolina, control de ilegalidad y no a las tarifas dinámicas. Se espera que sobre las 9 de la noche los representantes de los taxistas hayan llegado a algunos acuerdos sobre estas peticiones, sobre estos planteamientos que han desarrollado durante todo el día y que, por supuesto, el principal es lo que exigen es una disminución en el precio de los combustibles. Asimismo, nos han dicho los taxistas que están contemplando la posibilidad de invitar a la ciudadanía a que se una a este paro. Por supuesto, en Noticias RCN estaremos atentos al desarrollo de esta reunión. Andrea, muy buenas noches. Y siempre escuchamos a la gente. Recorrimos durante todo el día la ciudad de Cali para saber qué piensan de las próximas elecciones y qué le piden a su futuro gobernador y alcalde. José Manuel fue a varios puntos de la ciudad. José, ¿dónde está usted a esta hora? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Colombia elige la voz de la gente. Aquí seguimos en Cali, por las calles de Cali. Estamos concretamente en el barrio Nueva Floresta. Miren la maravilla de persona que me encontré aquí, doña Alexandra, que trabaja en una carnicería muy famosa del barrio, ¿no? Sí, señor. ¿Y la carnecita bien? Sí, señor, muy bueno. ¿El corte que más se lleva? Lomo de caracha y bola negra. ¿A cómo? A 15.500 por la negra, 17 caracho. Buen precio, sí. Está bueno. Bueno, ¿qué le pedimos al próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cali, mi querida doña Alexandra? Pues al próximo alcalde yo le pido más seguridad para las calles de mi barrio, para el transporte del mío, más empleo para las señoras que venden ambulante. Y pues que nos ayuden a todas las madres cabezas de hogar. Venga, camine, entramos a la carnicería, que aquí veo que hay otras señoras también con las que quiero conversar. Colombia elige la voz de la gente. Miren ustedes, mientras tanto, cómo nos respondieron a esta pregunta de qué esperan del próximo alcalde o alcaldesa los ciudadanos en Cali. Necesitamos que haya más trabajo para que se acabe la delincuencia. Empleo, hermano, nosotros estamos trabajando aquí en la calle, da sol y agua, todo, necesitamos más empleo, ¿no? Necesitamos que esta ciudad tenga más seguridad, que inviertan más en la educación. Colombia elige la voz de la gente. Caterine, ¿qué le pedimos al próximo alcalde o alcaldesa de Cali? Lo primero que todo sería la seguridad en nuestra ciudad, que realmente la tenemos muy mal.
y las vías públicas y el medio de transporte, porque realmente no tenemos medio de transporte. ¿Qué cantidad de gente pidiendo seguridad? Camille, Caterine, que acá vamos a conversar con algunas vecinas que también están esperando a responder esta pregunta. Colombia elige, la voz de la gente. Mis señoras, ¿cómo están? Bendito entre las mujeres estoy yo hoy, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo estamos y qué le pide al próximo alcalde o alcaldesa de Cali? Bueno, al alcalde, además de la seguridad que necesitamos en toda la ciudad, en los colegios, el mío. Mucho cambio del transporte porque la realidad que el mío no está funcionando y los piratas están abusando de nosotros los caleños. Señora, ¿qué le pedimos al próximo alcalde o alcaldesa de Cali? Que vuelvan los buses. ¿Que vuelvan los buses, dice usted? Porque el mío, ¿qué? Es que el mío, qué pesar, pero mucho inconveniente. Vea usted, movilidad es el punto. Bueno, mi señora, usted aquí con su tintico también, ¿la ventica estuvo bien hoy o no? Sí, estuvo bien, gracias a Dios. Pero se puede todavía mejorar, ¿o no? Claro, sí, claro que sí. Le compramos y le vaciamos ese termo, va a ver para esa. Todavía no me voy. ¿Qué le pide al próximo alcalde o alcaldesa de Cali? Bueno, yo le pido más seguridad y que en verdad mucha gente que anda en la calle trabajando merece que los ayude. Porque la cosa como está ahorita fuerte, uno trabaja hasta tarde para poder pagar el arriendo, pagar otras cosas que uno necesita. Ahí está. Y a la gente hay que oírla. Señores candidatos, candidatas, por favor, óiganlos. Aquí está el clamor de los ciudadanos de Cali. Nosotros seguiremos recorriendo todo el país gracias a la gente de Cali que hoy nos recibió para responder esta pregunta. Sigan ustedes con más información. Sí, señor. Gracias, Manuel. Muy amable. Mucha atención. Se conoce el video del momento del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un evento en la campaña en la capital, en Quito. La imagen muestra el momento del ataque con disparos. Hay reportes de personas heridas en el lugar de los hechos. Fernando Villavicencio había reportado amenazas en su contra y aparecía en varias encuestas en segundos de la intención de voto. Ya volvemos con más noticias y la ampliación también de esta noticia que conmociona al Ecuador. 7:38, volvemos con el video del momento del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un evento de campaña en Quito. La imagen, ustedes la ven ahí, muestra el momento del ataque con disparos. Se le alcanza a entrar a una camioneta. Hay reportes también de personas heridas en el lugar del hecho, sin embargo, pues lo asesinaron. Fernando Villavicencio había reportado ya amenazas en su contra y recibía protección por parte de la Policía Nacional para minimizar riesgos de ataques. Vamos a hablar ahora de la tan mencionada transición energética y es bueno saber qué piensa el nuevo ministro de Minas frente a este tema y sobre los proyectos de exploración y las reservas del país en materia petrolera y energética. En medio de un debate de control político, el ministro de Minas aseguró que la actividad exploratoria se mantendrá en el país. Explicó que las reservas son necesarias para el periodo de transición energética. Pues definitivamente nuestra tarea es incorporar reservas con lo que tenemos y mantener la actividad exploratoria pasa por allí porque la transición energética implica tener los recursos, las reservas necesarias para el periodo de transición. Le envió un mensaje directo al sector petrolero. La transición es con la industria y la transición es para que con el petróleo, con el gas, hagamos el tránsito a las energías renovables. Además, aprovechó y descartó la idea de importar gas desde Venezuela. Y falta poco para que sea entregado el Colegio Ciudad de Chengdu en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. El avance de obra va en 94% y fue un reto de ingeniería por la topografía del terreno. Su diseño ganó incluso un Premio Nacional de Arquitectura. Definitivamente, en sus 485 años, Bogotá tiene mucho que contar. Para Bogotá, la educación está en primer lugar. Por eso, la ciudad avanza en la construcción de colegios modernos, con dotación de última tecnología y docentes calificados. Y así será el Colegio Ciudad de Chengdu, en la localidad de Usme. Este colegio está cimentado sobre 109 caisson a 23 metros. Cada mes se hace un control de asentamientos con topografía y no se ha movido ni 100 milímetros. El diseño de la institución educativa fue galardonado con el segundo puesto en el Concurso Nacional de Arquitectura.
Su estructura se construye de forma escalonada en 7 niveles. No, me siento bien, una gran satisfacción, porque se está haciendo algo para el futuro, que ese colegio le va a servir a muchos niños que mañana después van a ser abogados, arquitectos, ingenieros. La institución educativa distrital Ciudad de Chendú beneficiará a 550 estudiantes de la UPZ Gran Yomasa. En sus 2 fases de construcción ha tenido una inversión de 33.500 millones de pesos. Tendrá 15 salones de clase, enfermería, una sala cuna, laboratorio, centro de idiomas y otros espacios para el beneficio de los estudiantes, desde los más pequeños hasta el grado 11. Un colegio que está siendo esperado hace muchos años por la comunidad. Con un apoyo y un trabajo mancomunado entre la institución, la comunidad y todo lo que los actores que tienen que ver con estas construcciones, se pudo sacar avante nuevamente para la segunda fase. Recogemos las aguas lluvias en un tanque y las llevamos a la zona exterior de zonas verdes en riego, y tenemos una iluminación de luz solar en todo el exterior del colegio. El colegio se encuentra en una zona de viviendas de interés prioritario y atenderá a población víctima del conflicto armado. Acá beneficio chévere, muy bueno tener el colegio cercano, uno está pendiente de sus chicos. El colegio, que se construye en un lote de 3.147 metros cuadrados, ha generado 100 empleos directos. A la fecha, el distrito ha entregado 25 colegios oficiales, 10 más se encuentran finalizando obras y 542 sedes educativas han tenido mejoras estructurales. Gracias, Ajira. Este año, 10 estudiantes de colegios públicos de Cali terminaron en el hospital por riñas entre compañeros. Se trata de una problemática que desborda a las autoridades en una ciudad con tantos problemas de inseguridad en las calles. ¿Qué está pasando en los hogares de estos jóvenes? Segundo informe especial, Aulas sin control. Esto ocurrió hace pocos días a las afueras de un colegio público en el sector de Candelaria, en Cali. Según la policía, el detonante fue una publicación en una red social, algo cada vez más común en colegios de la ciudad. La pelea del video es protagonizada por mujeres. Ellas, que pueden llegar a ser muy violentas, representan otro frente que se abre para las autoridades. Se ven muchas peleas ya fuera de la salida. A veces a cuchillo, a veces también se agarran las peladitas. Han peleado por tonterías, como por novio, por un juego de fútbol. El día a día de estos colegios se mueve al vaivén de las redes sociales y la violencia que desde allí se engendra. 2 estudiantes nuestras de grado 10º de la jornada de la tarde, que por un presunto bullying sistemático de una de ellas, según lo descrito a las profesionales de acompañamiento psicológico, detonó en una agresión con arma blanca. La niña trae una arma blanca de su casa, de la cocina, dice la mamá, y no soporta más las molestias de 2 niñas y detona en el aula de clase lanzando cuchilladas. Un pasillo, el patio, un baño, un salón. Cualquier espacio del colegio puede convertirse en segundos en escenario de una violenta riña escolar y cualquier útil escolar en una peligrosa arma. 3 meses después, 2 jóvenes de grado 8º que por una presunta riña de territorialidad, de mostrar poder unos delante de otros, detona en una agresión saliendo de clase en uno de nuestros pasillos internos del colegio, donde uno de ellos con un arma cortopunzante, según el informe de la Fiscalía y la Policía, hiere al otro, también con compromiso solamente de piel, afortunadamente. El arma, revisada por la Policía y la Fiscalía, un portaminas, donde la punta quedó en la humanidad del otro. El combustible de algunas de esas peleas podría ser la invitación de algunos padres a que sus hijos respondan a la violencia con todo lo que tengan. Según la policía, quien alienta al adolescente del video es su mamá, que se siente orgullosa por lo que acaba de pasar.
El año pasado, la Secretaría de Educación de Cali reportó 482 casos de violencia escolar en 95 colegios oficiales de esta ciudad. 70 de ellos fueron riñas de consideración. ¿Son estos simplemente casos de intolerancia entre estudiantes o hay un trasfondo más complejo? La última palabra la tienen las autoridades. Expertos coinciden en que el origen de esta violencia está en el vacío emocional que se abre paso desde el hogar. El caldo de cultivo de todo chico está en el afecto temprano, en la capacidad de ser recogido, contenido, leer sus necesidades, también generar y gestionar las frustraciones, porque no todo debe ser perfecto o sí, sino tiene que tener un proceso. Eso sin duda hace parte de las pautas de educación en los hogares, en los colegios, y siento que sobre eso debemos tener alguna dificultad o algún problema, porque cada vez notamos que la intolerancia es lo predominante y lo preeminente. ¿Qué sucede con los hogares? Tenemos que analizarlo. ¿Qué sucede con el acompañamiento del papá y la mamá a los hijos? Han desertado 260 y pico muchachos y aquí lo tienen todo. Este colegio tiene 10.000 metros cuadrados, tiene 3 canchas de fútbol. ¿Qué pasa? Para mi concepto, Diana, es que los padres están fallando en la educación, con todo el debido respeto. Hemos delegado en los colegios la responsabilidad. Un niño se fracturó una rodilla. Estaba corriendo, le echaron, bueno, y se fracturó. ¿Sabe a qué horas apareció la mamá y el papá? Las llamamos y dijeron, estoy en pico y placa. Hasta sus propios compañeros de clase han notado falta de atención de los padres. Hay algunos que sí mantienen solo, así, no hay nadie que lo acompañe. Y pues sí hay otros que tienen familias, pero no se sienten con el amor que necesitan. Por falta de atención de los padres, o sea, porque pues hay niños, o sea, que se llevan a malos pasos por los padres, o sea, porque los padres no están pendientes, o sea, tampoco tienen una charla profunda como pues para que le expliquen de sus temas. Y pues también pasa porque pues, o sea, se dejan llevar por malos caminos. Muchos de estos chicos tienen formas de acceder a esas autopistas de la información que no tienen ningún tipo de filtro y que muchas veces los padres encuentran en ellos una actividad que les permita usar creativamente el tiempo libre, y esta puerta abierta parece que estuviera generando unas transformaciones, unos procesos en las expresiones de conducta. En el caso del joven herido con el pico de una botella, su mamá cree que en lo sucedido tiene responsabilidad del colegio. Yo me fui para mi trabajo y o sea, hoy en día yo sé que uno no debe confiar en ningún lugar, pero se lo juro que yo creía que mi hijo estaba seguro en ese colegio. Pese al peligro que representa cualquiera de estas peleas, muchas pasan como riñas simples. En la audiencia, y él solamente me dijo que lo perdonara, que porque no era con mi hijo el problema. Él todo el tiempo mantenía así agachadito la cabeza y miraba, agachada la cabeza. Me dijo, señora, perdóneme. Y la abuelita me dijo, no sé, perdóneme, señora. Dijo, perdóneme, señora, porque yo tengo la patria potestad de él y él desde pequeño ha sufrido como bullying. Son familias disfuncionales, ¿no? Que infortunadamente no existen figuras paternas en algunos casos, que alrededor de ellos existen otros temas sociales de consumo, etcétera, y que en algunas ocasiones las abuelitas son los que están respondiendo por estos niños. Además, que por el sitio donde conviven pueden estar, digamos, inmersos en pandillas, ¿no? Esta vez, 9 jóvenes fueron trasladados de colegio, entre ellos el agresor y el agredido. Por haber pedido perdón, el responsable quedó en libertad sin ningún tipo de castigo o medida correctiva. Como lo dije ayer igual, a los padres, disciplina y amor. Nos despedimos. Hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Ya llegan MasterChef Celebrity, Tía Allison, Correo de Inocentes y la última emisión de Noticias RCN. Buena noche para todos.